Ya Karen López nos contaba desde Bogotá todos los pormenores de esta discusión del salario mínimo para el próximo año, un salario que devengan 9 o más de 9 millones de personas en Colombia, una discusión que hacen el gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos. Pero le preguntamos a nuestro invitado, el profesor economista Guillermo Buenaventura, ¿qué tanto le conviene un salario de 2 millones de pesos a esos ciudadanos de a pie que todos los días batallan con el transporte, con el arriendo, con la canasta básica? Ok, Carmen Alicia, buenos días para los apreciados televidentes. Respecto a su pregunta tengo que decir varias cosas. Primera, que es una propuesta interesante desde el punto de vista de poder acercar ese ingreso de los menos favorecidos que elaboran a los que tienen mayores ingresos, de disminuir esa brecha que hoy por hoy parece que es alta. Sin embargo, hay un problema y lo que hay que mirar no es el dinero que se va a ganar en cantidad, sino cuánto es el poder adquisitivo de ese dinero. Entonces, Más arriba. Tendríamos que mirar qué consecuencias, además del ingreso adicional que van a ganar las personas que vengan hoy salario mínimo, corresponderá a este incremento. La economía es muy significativa en los resultados. Tenemos un caso patético actual en Argentina, donde el aumento de los salarios propició un incremento del costo de vida hasta del 125%. Hoy, un mercado en Argentina vale más del doble de lo que valía hace un año. Entonces, aquí hay que mirar cómo se controla ese efecto. Es muy difícil porque una vez que las personas tienen un mayor ingreso, pues van a gastar ese ingreso en más bienes. Y el problema es que la oferta de bienes y servicios no sigue el mismo incremento de inmediato sobre la demanda de ellos por efecto de mayor ingreso. Eso significa que los precios necesariamente se equilibran alzándolos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener, en ese caso, un incremento del 72% en el salario mínimo y se va a incrementar especulativamente todo el costo de vida, empezando por aquellos costos que están atados al salario mínimo, como por ejemplo las multas de tránsito y cosas de este estilo. Pero lo peor es que cuando se desboca la inflación, ella sigue de largo. Entonces, en el primer momento es posible que ese incremento del 72% parezca bueno y las personas pudieran adquirir más bienes, más servicios, pero rápidamente, inclusive cuando arranca ya como en la mentalidad de todos está que sube el costo de vida, no podrán subir el 72%, sino mucho menos en su poder adquisitivo y rápidamente, 1, 2, 3 meses, eso se consume y sigue de largo y al final vamos a tener todos un menor poder adquisitivo que el que teníamos antes de ese incremento tan fuerte. Usted decía, o sea, se ata, por ejemplo, las multas suben también en esa proporción en la que sube el salario mínimo, porque todo sube según salario mínimo, pero sobre todo arriendos, por ejemplo, la mayoría de quienes devengan salario mínimo pagan arriendo. O sea, no solamente van a perder las primas y las cesantías, porque ese salario de 2 millones también sería a cambio de no tener esas prestaciones sociales. De hecho, lo que hay unos elementos atados al salario mínimo por ley, pero hay otros que vienen solo por la inflación. Entonces la inflación con toda seguridad va a seguir el incremento del salario mínimo y lo va a sobrepasar. Eso está probado fundamentalmente en los países que han hecho este tipo de consideraciones y este tipo de cambios. España hace unos 10 años sufrió el mismo fenómeno y quedó en una posición muy desventajosa de competitividad nacional. Ese es otro problema. Si sube el salario mínimo, sube la inflación y hay que subir el costo de la divisa. O sea, vamos a tener una deuda en dólares que cuesta muchísimo más, va a costar mucho más pagarla y la economía se va a venir a pique. Definitivamente no es bueno desde el punto de vista económico hacer eso. Es como si hoy usted tuviera un salario que le permitiera hacer un mercado de 100.000 pesos, sube a 200.000 y en 3 meses con los 200.000 no compra ni la mitad de lo que compra hoy con los 100.000. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Buenaventura, por habernos acompañado aquí en Telepacífico Noticias. No conviene para el ciudadano de a pie, para el que devenga el salario mínimo, ese salario de 2 millones de pesos. Muchas gracias. Con mucho gusto.